Bienvenidos a Kilómetro Extra, donde cada paso cuenta. Soy César Guido y en este espacio tendremos la oportunidad de hablar de deportes, con un enfoque especial en el running. Contaremos con invitados profesionales, los cuales nos darán técnicas y consejos y a través de su experiencia nos ayudarán a mejorar día tras día en este deporte. Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ayrton Hernández, aparezco como H Running en Instagram. Soy profesional en ciencias del deporte hace 8 años y mi experiencia como deportista de alto rendimiento, tuve 7 años en el alto rendimiento. Yo hacía velocidad, 200, 400 metros planos y lanzaba jabalina. Ahorita llevo 5 años ya corriendo, pero ya haciendo 5, 10, 21 kilómetros. Y soy entrenador personal, entrenador de running. Camilo, entreno con varios amigos que estamos iniciando en este deporte y siempre entra como el tema de la respiración. ¿Cómo podríamos llegar a controlar esto? Bueno, el tema de la respiración es importante y también depende de la capacidad que uno tenga. Si uno como corredor está iniciando, inicia caminando, empieza a controlar su respiración desde el inicio. Inhalar profundo, exhalar. Entre más inhale uno, más oxigena el músculo y el cerebro y va a responder a la respuesta que tú le estás dando. Ejemplo, correr. Entonces, si estamos corriendo, tú tienes que oxigenar lo más profundo. Ahí depende también de cada persona, de cada corredor. Hay corredores que inhalan en 2 tiempos y exhalan en uno solo. Toman todo el aire y continúan, pero todo se hace en una base de tú inicias tu entrenamiento y lo puedes iniciar caminando y vas controlando tu respiración. Haces un trotecito, controlas tu respiración. Si tienes que volver a bajar, bajas el ritmo, pero vas controlando tu respiración. El objetivo de la respiración es que entre más oxígeno entre a tu cuerpo, mejor va a rendir tu músculo, tu cerebro y va a tener una mejor respuesta para mejorar esa resistencia. Y todo se hace en base al trabajo de seguir entrenando continuo, de que el corazón, el ventrículo izquierdo sea grande, trabajando en esa zona 2, trabajar lento o cambios de ritmo, de velocidad como el fartlek. Esos también ayudan a generar esa base aeróbica, lo cual esa capacidad me ayuda a oxigenar mejor también y el cuerpo va a responder, pero también uno tiene que ser muy consciente en el tema de respiración y que el cuerpo oxigene completamente, no respiraciones cortas. ¿Cómo debemos planificar esos entrenamientos previos a la competencia? ¿Debemos ir a tope o hay que bajar las cargas? Bueno, correr rápido en los entrenamientos a veces puede ser un daño que le voy a hacer a mi cuerpo porque pueden existir lesiones, sobrecarga, sobreentrenamiento, porque también el cuerpo tiene que tener cargas altas y bajas. Entonces, para correr rápido, siempre nosotros manejamos como hay que correr lento también. La famosa zona 2, que es correr lento, frecuencia cardíaca baja, y eso es lo que nos va a ayudar también para que tengamos una buena capacidad aeróbica y que el cuerpo nos resista cuando le queramos aumentar el ritmo de carrera o el pace que yo quiera pasar. Entonces, correr siempre rápido no es efectivo. Hay que siempre regular los ritmos de carrera y eso nos va a ayudar mucho. Entonces, también hay trabajos de repeticiones en los que uno trabaja a veces por porcentajes del 60, 70, 80%, 100%. Y las cargas que uno utiliza tienen que ser también moderadas, los descansos tienen que ser moderados para que uno rinda en las carreras y en las competencias. ¿Cómo podríamos llegar a romper esa delgada línea de correr a un ritmo o a un pace de menos de 4? Se tiene un trabajo después de haber realizado una buena base de la zona 2 y se hace por el aumento del VO2 máximo también, que es la capacidad que tiene el cuerpo para oxigenar el músculo, y se hace por medio también de trabajos de fartlek, que es un juego de velocidades que se trabajan entre el 85 al 90%, 95%, y un ejemplo, se puede hacer un fartlek de 1 minuto a un ritmo alto, se baja a 1 minuto suave o caminando y vuelve y se retoma al mismo ritmo. Entonces esas capacidades para bajar los ritmos y el pace se basa en el entrenamiento, primero generando ya una buena base aeróbica y de ahí se parte a hacer trabajos de fartlek o repeticiones, que las repeticiones pueden ser de 400, 500 metros planos, 800, y se da un cierto descanso y se vuelve a arrancar para que el cuerpo asimile y se mantenga durante un largo tiempo
sostenido ese 4:30, 4 para poder bajar esa barrera. ¿Cómo podríamos llegar a planificar 5, 10, 21 kilómetros? ¿Hay alguna diferencia en esto? Para la preparación de 5 kilómetros, por ejemplo, es un poco más fácil porque no son tantos kilómetros. Tú puedes trabajar desde casa, haces un trabajo de fuerza, jugamos 2 veces a la semana, haces tren superior y tren inferior y fin de semana vas a acumular kilómetros en un fondo largo, por ejemplo, el domingo y ya, un entrenamiento. Son 3 veces a la semana que se puede, o 4, donde acumulas un fondo largo el domingo y repeticiones el sábado, por ejemplo. O un corto 5 kilómetros y un fondo largo de 8 kilómetros, por ejemplo, preparándonos para los 5 kilómetros. Ya cuando se vienen cargas más altas de 10, 21, sí o sí hay que aumentar la frecuencia semanal. Ya tengo que salir a correr entre semana mínimo 1 o 2 veces a la semana para poder correr 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque se divide en repeticiones, en fartlek, en entrenamientos de fondos largos. Los descansos también son importantes, pero cuando hay mucha ventana de descanso de 8 días, uno no va a mejorar mucho su rendimiento porque el cuerpo se descansa mucho. Entonces es como ir cargando, pero si tú no entrenas durante la semana, es como tener la batería del celular, se va a descargar así tú no lo utilices. Entonces eso es como una compensación que existe en los entrenamientos y hay que hacer una frecuencia a la semana y sumar kilómetros semanales. Entonces ya para correr 10 kilómetros tú tienes que tener un aproximado de 20, 25, 30 kilómetros a la semana y para correr 21 también tienes que sumar muchísimos más kilómetros, 30 a 35 kilómetros semanales para tener un buen tiempo y un buen rendimiento. O a veces también, eso también depende de la planificación porque se bajan las cargas o se aumentan. Hay semanas de 15 kilómetros por semana, de 20, 25. Todo depende también de cada corredor y de cada objetivo que se tenga. Camilo, hace poco participé en la media maratón del mar, mis primeros 21 kilómetros, pero siento que planifiqué muy mal la carrera. En los últimos 3 kilómetros en serio lo sufrí demasiado. ¿Cómo podría llegar a mejorar esto? Para la planificación de la carrera, pues uno ya con sus entrenamientos, uno ya sabe a cómo va a llegar a correr esa carrera o qué tiempo estimado puede hacer. También usted se basa en el entrenamiento y en su entrenador que le va a decir vamos a correr en tanto tiempo y tengo que pasar sobre estos tiempos. A veces, ¿qué pasa en las carreras? Que uno se emociona y eso nos pasa a todos. La emoción juega un papel a favor o en contra. ¿Por qué? Porque nosotros nos aceleramos a veces en la carrera y marcamos el kilómetro un poquito más rápido y eso nos va a afectar un poco más en los últimos kilómetros. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo no va a resistir lo mismo, entonces a veces hay que establecer su mismo ritmo de carrera, supongamos pasando a 5:10 el kilómetro o a 4:50, pero se establece que toda la carrera va a ser estable, o a menos de que su estrategia sea diferente. Mis primeros 5 kilómetros los voy a pasar un poquito más lento, los otros voy aumentando el ritmo y voy progresivo. Pero si su planteamiento de carrera está en mantenerlo, entonces mantengo siempre mi ritmo de carrera, mi pace lo voy pasando, mi kilómetro lo voy pasando a 5:30, voy a mantener siempre pasándolo a 5:30. Porque a veces si me excedo en ese poquito, al final es cuando me va a cobrar y no voy a poder cumplir mi objetivo que tenía específico. Y ya para terminar, a todas las personas que quisiéramos correr los 42 kilómetros, ¿qué consejo nos darías? Para correr 42 es una prueba exigente, hay que tener una muy buena preparación, una muy buena base, una muy buena experiencia también en carreras, en 21, correr varias medias maratones y tener una buena acumulación de kilómetros. ¿Por qué? Porque llegar a correr 42 no es fácil y tampoco lo puedo llegar a correr sin tener un buen entrenamiento, una buena base, una buena experiencia en las carreras. Y la acumulación de kilómetros es muy importante y la frecuencia de entrenamiento semanal, la acumulación de kilómetros semanales, mensuales, incluso trimestrales. Entonces ya esa planificación va un poco más específica, también combinada con la alimentación, el descanso, porque juegan un papel muy importante para que el cuerpo resista, porque ya después de los 30 kilómetros uno empieza a sentir que el cuerpo ya no va a responder y uno tiene que tener una buena preparación y es sumar kilómetros y tener un buen descanso y una buena alimentación.
Total, Camilo, yo creo que lograr esos 42 kilómetros es un objetivo que tenemos muchas personas por trazarnos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Kilómetro Extra. Gracias, César, por hacerme parte de este primer episodio del podcast. Los invitamos a darle like, suscribirse a nuestro canal de YouTube y recuerda siempre dar tu kilómetro extra.